vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y esa es una verdad. Pero embajadores de Cristo no contradice nuestra ciudadanía del cielo, al contrario, la complementa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos quedamos en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con nuestros derechos, la ciudadanía tiene que ver con el respaldo de Dios, la protección de Dios, tiene que ver también que está resuelto nuestro tema de la vida eterna, porque Cristo lo pagó en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre y esa es nuestra victoria. El día que partimos esta tierra, nos vamos a presencia de Dios por la eternidad para adorarlo en un lugar maravilloso donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, donde todo es plenitud en Cristo. Y esa es la verdad. Pero así como la ciudadanía tiene que ver con pertenencia, de dónde venimos, de dónde somos, en nuestra nueva naturaleza, ser embajador tiene que ver con propósito. Porque Dios no nos rescató para dejarnos en el lugar donde estábamos, para encerrarnos en nuestra casa y decir soy salvo y aquí se terminó, que se caiga el mundo. No. Es la voluntad de Dios que nadie se pierda, pero es el amor de Dios por la humanidad. ¿Y cuál es el vehículo para que llegue el amor de Dios, llegue el mensaje de Dios a la humanidad? Los creyentes, la iglesia. Y esa es la responsabilidad que tenemos y ese es el gran propósito, qué privilegio que tenemos de poder hablar de Cristo, hablar del reino, representar todo lo que Cristo es aquí en la tierra. Por eso somos cristianos, somos imitadores de Cristo. Dime si no es realmente una buena noticia. El día de hoy vamos a poner a la luz de la palabra qué tanto lo estamos haciendo y créanme que primero que Dios le habló en esta enseñanza fue a mí, ¿no? Porque en el momento que lo estudiaba, lo preparaba, el Señor me habló muchas cosas y espero que haga lo mismo con ustedes. Quiero contarles una anécdota que me pasó esta semana. El día jueves, ¿no? ¿Cuántos les gusta el fútbol? ¿No? A mí también. Jueves jugaba Perú, las probabilidades eran casi nulas, pero uno siempre con su corazoncito estaba viendo el partido de Perú, 8 en punto, listo para ver el partido Perú-Uruguay, y me llega un WhatsApp que parecía una carta inmenso de mi principal proveedor, una persona que respeto bastante y tenemos una muy buena relación, pero es una persona mayor, arriba de los 80, y literalmente estaba dando por terminada nuestra relación comercial de más de 30 años. Y sobre unos hechos que él daba por verdad, desarrolló toda una tesis y literalmente estaba destruyendo la relación. Y me dijo, mira Toño, no voy a hablar con tu jefe, no voy a hablar con mis hijos. Y hablé con mi gerente y te imaginas dónde lo mandé, ¿no? Estoy poniendo en lenguaje cristiano. Y yo solo voy a hablar contigo. Pero tú les vas a comunicar a todos ellos, casi que me estaba jefeando, que esta relación se terminó. Por culpa de usted está. Entonces, después de leer todo, yo le escribo a mi jefe y le digo, oye, ¿tú crees que podemos hablar a las 8:15? Y me dice, ¿por qué a las 8:15? Le digo, porque es el intermedio del partido, tengo que ver el partido. Pero ¿qué ha pasado? Tranquilo, solo dime si tienes tiempo. Sí, sí tengo tiempo, listo. Entonces lo llamo, le digo, mira lo que ha pasado. Y me dijo, Toño, no. Está en su momento zen, no sé, mi jefe. Entonces, no, yo no quiero, esto me va a hacer daño, me va a contaminar. Casi que tú estás solo. Tú mira qué le contestas, es tu responsabilidad lo que pase. Entonces, por un lado tenía un ataque feroz y por otro lado, como que te quitan el piso, ¿no? Estás solo. Así que me puse a orar y respondí mucho más corto y lo único que le dije a esta persona es que los supuestos que estaba tomando no eran verdad, que se los podía demostrar por escrito, con pruebas contundentes, que no era así, que no hemos faltado en ningún momento al acuerdo comercial, y que me mande a su gerente el día lunes para podérselo, perdón, el día viernes, al día siguiente, para podérselo explicar. Y le dije, somos gente de familia, somos gente de palabra, nunca vamos a salirnos de un acuerdo. Entonces, de esa ira tremenda, la respuesta fue, ok, Toño, gracias por tu respuesta. Pero volvió, y boom, volvió a mandar otro, y yo le volví a responder.
Le dije, se ha equivocado en esto, en esto. ¿Qué te quiero decir? Y después te cuento el final de cómo termina esto. En este mundo vamos a tener muchísima presión. Nuestro Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Entonces, ¿cómo representamos a Cristo? Cuando todo está lindo, todos somos una maravilla. Todos somos de exportación. Pero cuando las papas queman, cuando hay presión, cuando hay agresión, cuando hay cosas en juego que son importantes, nunca podemos torcer nuestros principios y tenemos que traer el reino de Dios aquí en la tierra como embajadores. Bueno, el primer embajador, el mejor embajador, fue Cristo, ¿no? Él mismo dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Así como lo anunció Juan el Bautista, también nuestro Señor Jesús lo dijo literalmente. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. También dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, diciendo yo soy el reino de los cielos. Cristo representando al reino de los cielos como ese embajador, como ese Mesías prometido que vino. Asimismo, si vemos la vida de Pablo, también fue tremendo, tremendo embajador, no importa el costo. Entonces, no podemos ser embajadores, depende de la circunstancia, tenemos que ser embajadores en todo momento, hablar del reino en todo momento y sobre todo representar al reino en todo momento. Vamos a la palabra. Y sobre este verso está desarrollada esta serie, 2 Corintios 5:20. Dice, muy bien, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. El ministerio de la reconciliación del hombre con Dios, por eso dice la palabra que Dios nos amó primero. Él entregó a su único hijo, dice la palabra que nos amó aun cuando éramos pecadores. Entonces nosotros tenemos la mejor noticia para la humanidad, la noticia de la cual el Dios Todopoderoso, el Santo, 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 aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, quiere tener una relación con nosotros. Y solamente por fe tenemos acceso a la salvación y conexión directa con Dios sin intermediarios. Es la mejor noticia, ese es el Evangelio, buenas noticias. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pero no estamos todo el día a cada persona que se nos cruza diciéndoles vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Cuando hay oportunidad de predicar, por supuesto. Pero nuestra mejor prédica es nuestra vida. Nuestra mejor prédica es nuestra familia. Cómo manejamos nuestra familia, cómo manejamos nuestro matrimonio, cómo manejamos la crianza de nuestros hijos, cómo nos desenvolvemos en la iglesia. Y sobre eso, hacia afuera, siendo los mismos, no cambiando, depende de quién esté o en el lugar que estemos. Somos embajadores de Cristo y tenemos la mejor noticia. Ese es el propósito que tenemos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El ministerio de la reconciliación, representando a Cristo. Ahora, si nosotros, cualquier ejemplo puede ser bueno, pero decimos malas palabras, actuamos de manera incorrecta, con corrupción en el trabajo, estamos mintiendo permanentemente, estamos viendo cosas que no son, y tú representas a Cristo y hablas de Cristo, te van a decir, no, gracias, yo ese Dios no lo quiero conocer. O sea, miren la responsabilidad que tenemos con el mensaje que llevamos al mundo, con a quién representamos. Y eso de verdad debería hacernos mover a caminar en temor de Dios, porque estamos representando. Dios ha puesto su confianza en nosotros, ha depositado el poder máximo que es el Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos embajadores. ¡Wow! Cambia la figura cuando entendemos toda esta importancia y el sustento bíblico. Ciudadanos del cielo, Filipenses 3, 20, 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. La ciudadanía del cielo nos da paz. La ciudadanía del cielo hace que realmente desaparezca el temor. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, si yo sé que soy de Cristo,
Si yo sé que la muerte, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, después de la muerte viene lo mejor, literalmente ese temor desaparece, se va. Porque yo soy un ciudadano del cielo, aquí estoy con un propósito, sé a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Y eso me da paz. Pero el propósito tiene que ver con ser embajador, con representar, con literalmente nosotros como embajadores estamos en una nación extraña que es este mundo. ¿Gobernado por quién? Por el príncipe de este mundo, donde todo es maldad, todo es corrupción, donde el corazón se va enfriando, donde los padres con los hijos se distancian, las familias se quiebran y todo el mundo camina en pleito, en contienda. Ese es el mundo sin Dios. Pero nosotros somos embajadores. ¿Y sabes qué es tu casa? Tu casa es una embajada del cielo, ¿no? Le contaba a Pastor Guillermo que tuvimos ayer un par de familias en la casa y nosotros representamos desde que entran a la casa. Oye, para esto Dani es una campeona, ¿no? Todo ordenado, la mesa impecable, todo lindo. Los atendimos con mucho amor, pero es imposible que no hables del reino. Tienes que hablar del reino. Se va a dar de manera natural. Si Cristo está en tu corazón, vas a hablar, pero lo vas a manifestar por cómo tratas a tus hijos, por cómo tratas a tu esposa, con la benignidad que tratas a aquel inclusive que es no creyente. Aquel que dice, oye, acá hay algo distinto. Me dicen, oye, tu casa parece casa de retiro. ¿Qué tal paz? Entonces le digo, es la presencia de Dios. No tiene que ver con la casa, no tiene que ver con los pajaritos que suenan, tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces nuestra casa, nuestro primer ministerio, nuestra familia, es una embajada del cielo. Y de ahí salimos, llenos de la presencia de Dios a un mundo de oscuridad, pero nosotros tenemos la luz de Cristo. Nosotros, dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros tenemos una dirección. Nosotros, es mayor el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Entonces tenemos el poder de Dios para irrumpir en las tinieblas y traer la presencia de Dios a donde vamos, en cualquier circunstancia, caminando sin temor, pero llenos del Espíritu Santo. No con soberbia, sino con humildad. No devolviendo golpe por golpe, no, sino con mansedumbre, poniendo la otra mejilla cuando alguien nos ofende, perdonando y trayendo la presencia de Dios por donde vamos. Ciudadano del cielo y embajador de Cristo no compiten, no son contradicciones, son totalmente complementarios. ¿Cuáles son las responsabilidades de un embajador? Ponte a pensar. La primera es representar. ¿A quién estás representando? Recuerda que representas a Cristo. Recuerda que representas al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Qué hace el embajador? Actúa como la cara de su país en eventos oficiales, reuniones, ceremonias en el país anfitrión, en un lugar que no es su lugar de origen. Segundo, protección de ciudadanos y la política exterior. Salvaguarda los intereses de su nación, de sus ciudadanos en el extranjero, incluyendo la asistencia a lo que necesiten. Salud, representación, lo que fuera. Tercero, información y análisis. Claro, tú tienes que llevar al lugar donde rindes cuentas, a ese país que te envió como embajador, tienes que llevar la información de qué está pasando, cómo van las relaciones entre este país y el país que representas. Y esto es en todo contexto, político, social, económico, etc. Ahora ponte a pensar en estas tres responsabilidades en la familia. Mis hijos tienen que ver que represento a Cristo con todos mis errores, con todos mis defectos y con todo lo que me falta por crecer para alcanzar la estatura de Cristo, pero tienen que ver que me rindo ante ese Dios que confieso seguir, amar y obedecer. Representando. Entonces, ninguna familia es maravillosa, impecable, color de rosas. Van a haber desafíos, van a haber problemas con los chicos, van a haber problemas en el matrimonio, van a haber problemas quizás de desorden financiero y tantos otros que pueden haber. Familia extendida, que es tan delicado, ¿no? Oye, suave con mi papá, suave con mi mamá, y pasan tantas cosas. Pero tú representas al cielo, representas a Cristo como cabeza de hogar, los hombres. La mujer como ayuda idónea, aquella que enlaza el corazón de los hijos con el padre,
trayendo la presencia de Dios, representando al cielo, con sus principios y con las palabras del cielo. Por eso es tan importante cuidar nuestra boca, porque es tan fácil que salga maldición de nuestra boca si estamos en la carne, si estamos desconectados del Señor y traemos palabras de maldición, guiados por emociones y no por principios. Pero cuando tenemos comunión con el Señor, a pesar que nos provoca responder de otra manera, pues tenemos el dominio propio, tenemos la mansedumbre para responder con amor y con verdad. No significa que claudiques a la verdad, no, con la verdad, pero dilo con amor. Transmítelo con amor, en el espíritu correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. Y eso significa que nuestros hijos van a ver que representamos a Cristo. No damos el pecado como algo normal, no evaluamos, no le damos un cheque al pecado. Tranquilo, que así se mueve el mundo y todos son así. No. Pero tampoco somos esos religiosos buscando el pecado del otro para caerle a bibliazos y decir que nosotros somos superiores o mejores, porque eso es religiosidad. El carácter de Cristo, representando a Cristo, nuestra familia. Protección. La protección tiene que ver con todo lo que le podemos dar a nuestra familia. Tenemos un enemigo definido, un enemigo muy claramente definido en la palabra. Y quiere robar, matar y destruir. Tenemos que proteger. ¿Cómo protegemos? Con oración, con ayuno, santa cena, palabra de Dios, perdonándonos permanentemente, caminando en unidad como familia. Pero eso nace de la cabeza. Nuestros hijos no necesariamente nos van a obedecer, pero sí nos van a imitar. Entonces, eso nace de la cabeza y tenemos que dar esa protección a nuestra familia. Finalmente, información y análisis, y eso es buenísimo, tiene que ver con nuestro rol sacerdotal, con nuestra familia. Entonces, yo sé cuáles son los desafíos de Santiago, sé cuáles son los desafíos de Danielita, sé cuáles son los anhelos de Toñito, de mi esposa. Entonces, yo los presento delante de Dios. Señor, tú conoces a mi familia. Lo que te voy a decir, de todas maneras que ya lo sabes, pero lo presento como hombre de Dios delante de ti. Señor, ayúdanos. Señor, danos esperanza. Señor, sácanos de este lugar, sácanos de este dolor, sácanos de esta decepción, sácanos de este orgullo, sácanos de esta altivez. Lo que fuera, tú lo sabes. Sincérate con Dios, preséntalo delante de Dios y vas a poder ser ese embajador que representa, protege y le lleva información al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo 5:8 dice: pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Otra versión dice es peor que un incrédulo, otra versión dice es peor que un anatema. Tremendo. Y si bien se refiere a la parte de provisión que tiene que ver con necesidades básicas, la provisión económica, pero se extiende a todo tipo de provisión. ¿Y cuántos saben que nuestra familia necesita provisión espiritual? Realmente lo necesitan. Es, como dice la palabra, alejados de mí no podéis hacer nada. Estamos pegados a la vid, estamos pegados al Señor. Y el momento que nos desconectamos, va a salir nuestra carne. Entonces, nosotros tenemos que proveer permanentemente para nuestra familia. Yo represento al Rey de Reyes. Debo reflejar el carácter de Cristo, lo comentamos hace un poco. Protejo a los hijos del Rey. Mis hijos son hijos de Dios. Mi esposa es una hija de Dios. Entonces yo asumiendo mi responsabilidad como esposo y como padre, pero sabiendo que son hijos de Dios y que voy a rendirle cuentas a Él. Lo primero que voy a rendir cuentas es si compartí la palabra, la gran comisión. Después, cómo manejé mi matrimonio, cómo traté a mi esposa, cómo traté a mis hijos. De eso trata Salvemos a la Familia. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Entonces este rol de embajador empieza en casa. Por supuesto que hay que ir afuera, pero empieza en casa. En casa es el lugar donde somos entrenados. ¿Saben por qué? Porque los mayores dolores ocurren en la casa. Si alguien tiene el poder para hacernos daño, son los que amamos. Y pasa. Entonces tenemos que decidir amar, perdonar, seguir representando a Cristo, no importa qué. No importa lo que pase. Yo he hecho un compromiso con el Señor de vivir para Él, representarlo a Él en mi casa y fuera de mi casa. Yo recuerdo que ya estaba en el Ministerio de Hombres, estaba sirviendo como líder y mi esposa me dijo algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Y estábamos en un proceso de restauración matrimonial
Y si bien, como me dijo mi esposa, me la creí, ¿no? Me la creí completamente, el Señor me perdonó, soy nueva criatura, y literalmente el Señor hizo cosas impresionantes en nosotros, pero tenía que restaurar mi matrimonio. Como hombre tenía una responsabilidad. Y mi esposa me dijo, tú tienes a veces más misericordia por los de afuera que por los de adentro. Fuerte. Entonces me puse a pensar, porque de verdad sería bien necio buscar justificarte, y sí es importante tomar en peso qué piensa tu esposa de cómo la estás tratando, tus hijos, cómo los estás guiando. Y yo me puse a pedirle perdón a Dios y pedirle que me dé misericordia para mi familia, que me quite de toda religiosidad, y nunca me quiero olvidar del lugar donde me sacó el Señor, porque no lo merecía de ninguna manera, pero es su gracia, es su amor, y de esa gracia y de ese amor tengo que dar para con los demás. Entonces, trabajamos con esmero por nuestra familia. Miren lo que dice 2 Corintios 5:11, dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, qué fuerte, ¿no? Nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. La palabra clave acá, bueno, temible tiene que ver con gran responsabilidad, con una reverencia hacia Dios. ¿De quién viene este encargo? ¿No? Es una responsabilidad ante Dios. Y la segunda palabra clave es persuadir. Ojo, persuadir no es manipular. Persuadir no es manipular. Tenemos que ser, como dice la palabra, mansos como la paloma, astutos como la serpiente. Astutos. ¿En qué sentido? Que tenemos un mensaje que tiene que llegar. Y tiene que llegar de la mejor manera. No con mentiras, con el ejemplo y con la prédica. Y cada crisis es una oportunidad para que llegue. ¿Por qué trabajamos con esmero? Para extender el reino. Como embajadores tenemos una misión. No es solo representar, no es solo cuidar, no es solo informar, es extender el reino. Y nuestra vida, cómo manejamos el temor de Dios como reverencia, como respeto hacia el Señor, es el vehículo que Dios va a usar para impactar a otras personas. Hay personas que se te van a acercar para decirte, pero ¿por qué tienes esa paz y todo está complicado? ¿Pero por qué tu familia está así? El mundo está perdido. Las personas pueden tener muchísimas cosas materiales, pero no tienen paz, no tienen a Dios. Así que trabajemos con esmero, con esta temible responsabilidad que no tiene que ver con miedo, tiene que ver con lo grande de la responsabilidad, lo grande que es nuestro Dios, esa confianza depositada en nosotros. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué tal si decidimos responder con responsabilidad? Dándole gracias porque no somos dignos, pero Señor, lo acepto. Heme aquí. Tú me rescataste, tú me has dado un encargo, una misión que todos tenemos como embajadores de Cristo. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Llevar una vida de rectitud, 2 de Pedro 1, del 2 al 3. Dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos nos lo dio Dios. No hay excusas. No, ¿sabes qué? Es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Así nací y así voy a morir. Palabras de maldición que vamos diciendo sobre nuestra propia vida, ¿no? Una necedad manifestada. Y es no sé si lo han escuchado ustedes o lo han dicho, pero yo lo he escuchado tantas veces en mi familia, ¿no? No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Si te gusta bien, si no también. ¡Wow! Totalmente antibíblico. Tenemos todo en el Espíritu Santo, tenemos todo en nuestra nueva naturaleza para ser como Cristo, para representar a Cristo, que no significa que seas perfecto, sino que Dios te va a ayudar para convertir. Su especialidad de nuestro buen Dios es convertir tus debilidades en fortalezas.
cuando las rindes delante de Él, cuando asumes y confiesas tu pecado. Porque si no lo confiesas, no vas a salir de ahí. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos limpiarnos. ¿En cuántas áreas necesitamos limpiarnos? ¿En cuántas áreas somos piedra de tropiezo para con otros? Y en vez de ser embajadores, wow, parecemos embajadores del frente, del equipo del frente, como se dice. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Somos de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo y vamos a representar ese reino, ese Dios y esa noticia irresistible, la mejor noticia que podemos tener. Como embajador de Cristo a mi familia, Dios me ha dado todo lo que necesito para llevar una vida de rectitud en mi hogar y así poderles decir, vuelvan a Dios. Alguien tiene un pródigo en casa, la mejor forma de decirle, vuelve a Dios, es el respaldo de Dios sobre tu vida. ¿Y saben cómo viene el respaldo de Dios sobre tu vida, sobre la mía? Con obediencia. No llega con lágrimas, no llega con lamento, no llega con queja, no llega con comparaciones, no llega con envidia, no. Llega con obediencia. Y obedecer es representar al cielo, embajador de Cristo. Y en el momento más difícil, tus hijos o tu padre o aquel que está alejado de Dios va a decir, yo quiero volver. Tu mensaje, reconcílense, vuelvan a Dios, es tu vida la que tiene que gritar este mensaje, más fuerte que tus palabras. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7 dice, esfuércense al máximo, ¿no? Dice, ¿y por qué nos esforzamos al máximo? Porque tenemos que darle lo mejor al Rey. Si Dios es nuestro número uno, como lo confesamos y lo decimos, ¿a quién le damos lo mejor? Pues al número uno, ¿no? Al número uno lo mejor, después venimos el resto. A Él lo mejor. En vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con dominio propio. El dominio propio, perseverancia. La perseverancia, sumisión a Dios. Sumisión a Dios, afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Cuál es el inicio de nuestra historia con Cristo? La fe. La fe es lo que nos abre la puerta a la salvación y a la relación con Dios, pero después viene un caminar que tenemos que desarrollar al máximo. Fe, excelencia moral, conocimiento. ¿Cómo puedo hablar de lo que no conozco? La palabra la tenemos que devorar, tenemos que estar permanentemente llenándonos de la palabra de Dios para desaprender todo lo del mundo, para llenarnos de los principios de Dios y representar a nuestro buen Dios. Dominio propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor por todos. Dime si no es espectacular la palabra y si no es bueno es Dios. Bueno es Dios. Esfuérzate al máximo para que puedas dar fruto. Esfuérzate al máximo para que representes a Dios. Les conté una historia al inicio y no les conté cómo terminó. Después del medio tiempo donde me quitaron la alfombra y me quedé solo frente a esto y contesté. En paralelo me llama uno de los hijos, y este empresario es el empresario más fuerte que hay en el sector donde trabajo, y me decía, Toño, no sé qué has hecho. Mi papá nos mandó lo mismo que te mandó a ti, le mandó esto a Antonio Goicoechea y ya esto se terminó. Pero los minutos estaba más tranquilo y de ahí estaba más tranquilo. Paralelo del hijo me llama el gerente general de la compañía. Oye, Toño, no sé qué ha pasado, pero está más tranquilo mi jefe. Y si bien me gritó y me dijo mi vida, me dijo, ¿por qué no vas mañana donde Toño y conversas con él? Me escribía mi jefe, me dijo, ¿qué fue? ¿Estamos vivos? Y yo a los tres les respondí, Proverbios 15:1, la palabra mansa aplaca la ira. La palabra mansa aplaca la ira. El día siguiente vinieron y llegó el gerente general con el abogado. Le dije, bueno, si me va a llevar preso, ¿qué va a pasar acá? Me dijo, no, Toño, es que queremos solucionar esto. Y les demostré, como le había prometido, con documentos y con acuerdos, que no habíamos fallado en nada. Al contrario, habíamos superado todo acuerdo y toda meta por lejos. Entonces me dice, ¿cómo fue eso que me pusiste ayer? Te digo, no es invento mío, le digo, está en la palabra de Dios. Todos saben que soy cristiano.
el que me escribió, el dueño de la fábrica, el gerente. De vez en cuando les mando devocionales. Les mando y voy sembrando. Pero sobre todo, represento al Señor en cómo hacemos los negocios. Cuando hablo de familia. Y esta persona que tuvo un ataque de ira, pues fue literalmente lo que tuvo, hace unos meses atrás me llamó a su casa para ver, estaba preocupado por su familia el día que no esté. Por eso le tengo mucho respeto y cariño, a pesar que mucha gente le tiene miedo. Porque está preocupado por los suyos, pero ¿saben qué? No conoce a Cristo. ¿Y quién se lo va a presentar? ¿Quién puede presentarles a Cristo? Alguien como tú y alguien como yo. Más que con nuestras palabras, representando al cielo como embajadores de Cristo, en nuestra familia y por donde vamos. Vamos a orar, familia. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el encargo tan grande que nos has dado, Señor, de no solamente ser ciudadanos del cielo, sino embajadores de Cristo, representarte a ti. Qué privilegio inmerecido, Señor. Pero lo asumimos con responsabilidad, lo asumimos con madurez, lo asumimos con temor de Dios. Señor, ayúdanos. En esta mañana presentamos nuestras debilidades de carácter. Presentamos aquello que está interrumpiendo que te representemos correctamente, Señor. Aquello de lo cual no nos hemos arrepentido. Aquello que está siendo piedra de tropiezo para nuestra familia, Señor, ayúdanos. Háblanos en esta mañana. Porque queremos, Señor, vivir para ti, representarte a ti y ser embajadores del cielo que traigan tu presencia por donde vamos. Por donde vamos está la luz de Cristo. Por donde vamos está la sal que detiene toda corrupción aquí en la tierra. Y el amor inagotable del mejor mensaje para la humanidad. Reconcíliense con Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.